En junio de 1951, el condado de Grace, Massachusetts, registró una serie de muertes inexplicables acompañadas de coincidencias inquietantes y evidencia física que sugería actividad anómala. La investigación se centró en la familia Miskennett, residente en una zona remota del suburbio de Olden Creek, en una casa ubicada a 2 kilómetros de un antiguo elevador de granos desmantelado en 1938. La familia estaba compuesta por 5 personas: Conrad Miskennett, de 42 años, empleado de una agencia ferroviaria; su esposa Agnes, de 37 años, sus hijos Arvid, 15, y Cora, 12, y la hermana menor de Agnes, Thelma Reeves, de 29 años. Ningún miembro de la familia tenía antecedentes psiquiátricos ni antecedentes penales. La figura central de la investigación se convirtió rápidamente en la hija menor, Cora Miskennett. La niña rara vez aparecía en público, y cuando lo hacía, siempre llevaba el rostro cubierto con una bufanda, una capucha o un sombrero con velo. Desde 1947 se había ganado el apodo local de la niña sin rostro. Según los registros del distrito escolar, solo asistió a clases 19 días durante el año académico 1950 a 51. Los archivos médicos del condado no contienen mención alguna de sus exámenes, vacunas ni historial médico. Oficialmente empadronada como residente, permaneció fuera de todos los sistemas municipales. El 3 de junio de 1951, los vecinos presentaron denuncias ante la policía. Reportaron ruidos que provenían de la casa Miskennett, fuertes pasos por la noche, llanto de niños, extraños chasquidos y chapoteos parecidos a chapoteos en una bañera vacía. El sargento Felix Drummond, que llegó el 5 de junio, documentó un olor extremadamente rancio mezclado con olor a azufre dentro de la casa. En la habitación de Cora, se encontraron múltiples arañazos en el yeso, junto con un viejo peluche, un conejo blanco al que le faltaba una pata. El primer incidente fatal registrado ocurrió el 19 de junio. El farmacéutico local Joe Breman, de 61 años, fue encontrado muerto en una zanja junto a la antigua carretera. Causa de la muerte: paro cardíaco. No había signos de violencia presentes, pero en su mano derecha agarraba una pequeña y desgastada pata de conejo de un juguete infantil. El forense notó que el objeto era claramente viejo, con manchas características de humedad y moho. Durante los siguientes 8 días, se registraron 3 casos similares en el condado: un hombre de 28 años, una mujer de 70 años y un contador de 39 años fueron encontrados en diferentes partes de Olden Creek. Ninguno mostró signos de forcejeo, lesión o envenenamiento, pero cada uno sostenía una pata de conejo. El examen reveló que la tela y la forma de las patas coincidían con las utilizadas en viejos juguetes de peluche populares a finales de la década de 1930. Ante la creciente ansiedad de la comunidad, la administración del condado intentó aislar a todos los niños con sospecha de trastornos de conducta. Sin embargo, la familia Miskennett se negó a admitir a representantes de bienestar infantil. El 2 de julio, el profesor de secundaria Raúl Stetson entregó a la policía un cuaderno encontrado en su aula. Se presume que el autor era Arvid Miskennett. Las anotaciones indicaban: Cora ya no es ella misma, susurra por las noches. Cuando acaricia al conejo, algo respira en las paredes. A veces me pide que les cosa las patas, por dentro, donde está oscuro. Así podrán dormir. Entradas similares aparecieron repetidamente. El examen del juguete conejo Dromo, nombre del objeto hallado en la habitación de la niña, reveló que el relleno interior había sido retirado y reemplazado por una mezcla de tierra, ceniza y tela desmenuzada que desprendía un persistente olor a vinagre. El 16 de julio, se encontraron 12 cadáveres en el río local Beacon Run. Todos eran hombres y mujeres de diversas edades. Ninguno había sido reportado como desaparecido previamente y presentaba documentos de identificación. En los bolsillos de cada traje o vestido se descubrió una pata de conejo cocida en el interior. Ninguno de los fallecidos presentaba signos de violencia. Los órganos internos no presentaban ninguna patología. Todos los corazones se habían parado, aparentemente simultáneamente. El intervalo entre la muerte de cada cuerpo no superó los 30 minutos. La cámara de almacenamiento de la morgue se llenó por primera vez desde 1918. Tras el descubrimiento de los cuerpos, la familia Miskennett desapareció. La casa fue encontrada abierta, pero en el interior no había señales de forcejeo ni de huida precipitada.
La única observación anómala, las paredes de la habitación de los niños habían sido pintadas, pero bajo la luz ultravioleta, aparecieron hileras de huellas de manos de niños, dispuestas en espiral. En el centro de la habitación, en el suelo, estaba el conejo, ahora cosido de nuevo, con ambas patas. Ningún rastro en la casa conducía al exterior. Desde entonces, nadie ha visto a Cora Miskennet. La familia fue declarada oficialmente desaparecida. El caso se cerró en 1953 bajo la clasificación de sin elementos criminales e imposibilidad de realizar más investigaciones. En 1971, la casa se incendió por completo. No se determinó la causa del incendio. Tras la desaparición de la familia Miskennet, las autoridades del condado de Grace iniciaron una investigación exhaustiva de incidentes similares en Nueva Inglaterra. El inspector detective Horace Greenwald, asignado al caso en agosto de 1951, compiló una base de datos cronológica de muertes inexplicables relacionadas con pequeños objetos encontrados junto a personas fallecidas. La investigación reveló un patrón que se extendía más allá de los límites del condado de Grace. Entre 1949 y 1951, 17 casos en Massachusetts, Vermont y New Hampshire involucraron a personas fallecidas que fueron encontradas agarrando pequeños objetos de tela. Entre ellos, una maestra de escuela en Brattleboro sostenía un zapato de muñeca, un cartero en Concord agarraba la oreja de un oso de peluche en miniatura, y una bibliotecaria en Salem fue encontrada con un fragmento de manta infantil cosido en el bolsillo de su abrigo. El médico forense Dr. Mordecai Blackthorne, quien realizó las autopsias a 8 de las víctimas del condado de Grace, documentó hallazgos fisiológicos idénticos. Todos los sujetos presentaron signos de paro cardíaco repentino sin enfermedad cardiovascular subyacente. Las muestras de sangre revelaron niveles elevados de un compuesto no identificado similar a la atropina, pero con variaciones moleculares que no se corresponden con ninguna sustancia conocida. El examen de tejido post-mortem mostró depósitos cristalinos microscópicos en las fibras musculares cardíacas que aparecían como patrones geométricos al ser observados con gran aumento. El análisis textil realizado por el laboratorio de la Oficina Estatal de Investigaciones identificó los componentes de la tela como mezclas de algodón y lana consistentes con las técnicas de fabricación utilizadas entre 1935 y 1940. Las pruebas químicas revelaron trazas de formaldehído, talco y un compuesto conservante orgánico identificado posteriormente como similar a las formulaciones de líquido para embalsamar del mismo periodo. Los registros policiales de jurisdicciones vecinas aportaron información adicional sobre la historia de la familia Miskennet. En 1946, Conrad Miskennet presentó una denuncia por la desaparición de su hija Cora, alegando que había estado ausente de casa durante 3 días. La denuncia fue retirada al día siguiente sin ninguna explicación. Los registros de asistencia escolar de 1947 indicaban que Cora había estado matriculada en 3 instituciones educativas diferentes en un periodo de 6 meses, con una duración de menos de 2 semanas en cada una de ellas. La hermana de Agnes Miskennet, Thelma Reeves, había trabajado como costurera en la extinta fábrica textil Olden Creek de 1943 a 1948. Los registros de la fábrica indicaban que se especializaba en la fabricación de ropa infantil y juguetes. Su supervisor, Clarence Woolworth, informó que Thelma solía llevarse a casa retales de tela y productos defectuosos para uso personal. Tras el cierre de la fábrica, continuó trabajando desde casa, recibiendo encargos por reparaciones y arreglos de juguetes. El equipo de investigación localizó a la antigua casera de Thelma, la señora Eupemia Crandall, quien prestó testimonio sobre actividades inusuales en la residencia de los Reeves. La señora Crandall reportó olores químicos persistentes, entrega de paquetes en horarios inusuales y la presencia de numerosos juguetes infantiles en diversas etapas de desmontaje y reparación. Mencionó específicamente haber visto muñecas y peluches con piezas faltantes esparcidos por el espacio de trabajo de Thelma. El examen de la fábrica textil abandonada reveló un almacén oculto que contenía aproximadamente 40 peluches incompletos, a todos les faltaban extremidades u otros apéndices. Los juguetes se almacenaban en cajas de madera marcadas con símbolos que se asemejaban a dibujos infantiles, pero sin un patrón reconocible. El análisis químico del almacén detectó concentraciones residuales de formaldehído significativamente superiores a las esperadas para una fábrica textil.
Los residentes locales entrevistados por la policía describieron un cambio gradual en el comportamiento de Cora Miskennet a partir de finales de 1948. La señora Dorothea Ashford, vecina, declaró que Cora había sido anteriormente una niña normal y habladora que jugaba con otros niños del vecindario. Para 1949, se había vuelto retraída, hablando solo en susurros y evitando el contacto visual directo. Varios testigos informaron que la voz de Cora había cambiado, agudizándose y produciendo ocasionalmente sonidos descritos como chasquidos o parloteos. El último avistamiento verificado de Cora ocurrió el 15 de julio de 1951, un día antes del descubrimiento de los 12 cuerpos en Beacon Run. Ezra Blackwood, dueño de una ferretería, reportó haber visto una pequeña figura con un vestido oscuro comprando hilo y agujas. El rostro del individuo estaba oculto por un velo grueso, pero el patrón de compra coincidía con los artículos encontrados posteriormente en la casa de los Miskennet: hilo de alta resistencia, agujas de tapicería y adhesivo para tela. El informe complementario del Dr. Blackthorne, presentado en septiembre de 1951, incluía fotografías microscópicas de los depósitos cristalinos hallados en el tejido cardíaco de las víctimas. Las formaciones presentaban simetría bilateral y una precisión geométrica incompatible con los depósitos minerales naturales. Al ser sometidos a estimulación eléctrica, los cristales produjeron una tenue luminiscencia, visible en condiciones de laboratorio. La investigación del caso Miskennet se amplió en octubre de 1951 cuando nuevos testigos testificaron sobre encuentros inexplicables durante los meses previos a la desaparición de la familia. La policía recopiló 43 declaraciones de testigos, creando una cronología completa de actividades anómalas en la zona de Olden Creek. La señora Prudence Harwell, telefonista jubilada que vivía a 800 metros de la residencia de los Miskennet, informó haber recibido llamadas de cobro revertido de la voz de un niño a partir de marzo de 1951. Las llamadas ocurrieron entre las 2 y las 3 de la mañana, y la persona que llamaba solicitaba hablar con personas fallecidas hacía varios años. La señora Harwell documentó 7 llamadas de este tipo, observando que la voz se distorsionaba progresivamente hasta llegar a parecer estática mezclada con susurros. Thomas Glenn Bright, un vendedor ambulante que pasaba regularmente por Olden Creek, brindó un testimonio detallado sobre sus encuentros con la familia Miskennet. El 12 de abril de 1951, observó a Cora Miskennet inmóvil en el jardín delantero de la familia durante más de 2 horas. Permaneció en la misma posición a pesar de la fuerte lluvia, y su ropa parecía seca cuando pasó de nuevo más tarde ese mismo día. Glenn Bright observó que la hierba y las plantas cercanas mostraban signos de marchitamiento en un patrón circular alrededor de su ubicación. El jefe de correos de Olden Creek, Herbert Vance, reportó patrones inusuales de entrega de correo en la casa Miskennet. Entre enero y julio de 1951, la familia recibió paquetes de 17 lugares diferentes en Nueva Inglaterra, todos conteniendo lo que parecían ser piezas de juguetes o muestras de tela. Al investigar las direcciones de retorno, se encontraron terrenos baldíos o negocios inexistentes. Vance también observó que el correo saliente de la casa Miskennet frecuentemente estaba dirigido a nombres de niños en cementerios locales. El Dr. Cornelius Fairbeater, veterinario del condado, documentó una serie de muertes de animales en las inmediaciones de la propiedad Miskennet. A partir de febrero de 1951, perros y gatos domésticos en un radio de 800 metros comenzaron a morir sin causa aparente. Las autopsias revelaron los mismos depósitos cristalinos encontrados en víctimas humanas, concentrados en el tejido cardíaco y nervioso. Las muertes de animales siguieron un patrón geográfico, progresando en espiral desde la casa Miskennet hacia el exterior. El conductor de autobús escolar Raymond Storch testificó sobre sus interacciones con Arvid Miskennet durante el año académico 1950-51. Storch señaló que Arvid subía con frecuencia al autobús con una bolsa de lona que contenía objetos blandos y voluminosos que se movían ligeramente con el autobús en marcha. Al ser preguntado sobre el contenido de la bolsa, Arvid respondió que los estaba ayudando a encontrar el camino a casa. El comportamiento del chico se volvió cada vez más errático. En ocasiones, hablaba a los asientos vacíos y solicitaba paradas en lugares fuera de la ruta habitual. La señora Cordelia Bramblewood, quien regentaba una tienda de abarrotes en Olden Creek,
informó sobre múltiples compras realizadas por Thelma Reeves que sugerían preparativos para actividades desconocidas. Entre marzo y junio de 1951, Thelma compró grandes cantidades de sal, velas blancas e hilo rojo. Sus compras también incluyeron suministros médicos como gasas, agujas quirúrgicas y conservantes a base de formaldehído, típicamente utilizados por directores de funerarias. El equipo de investigación entrevistó al padre Egastes Kellerman, párroco de la Iglesia Episcopal de San Bartolomé, quien había intentado visitar a la familia Misquennet en mayo de 1951. El padre Kellerman informó que no pudo acercarse a la casa debido a una presión atmosférica opresiva que le dificultaba la respiración. Observó que las aves evitaban sobrevolar la propiedad y que el huerto familiar no había producido ninguna cosecha a pesar de las condiciones favorables de cultivo. El ayudante del sheriff Lucian Moorcock documentó evidencia física durante su vigilancia de la propiedad Misquennet en junio de 1951. Observó luces que se movían por la casa por la noche sin seguir un patrón lógico y que parecían atravesar paredes y techos. Moorcock también notó que el agua del pozo de la familia se había vuelto negra, a pesar de que el acuífero suministraba agua limpia a las propiedades vecinas. Se consultó a la doctora Imogen Blackwater, psiquiatra del Hospital General de Boston, sobre los aspectos psicológicos del caso. Su informe, clasificado hasta 1978, describió los patrones de comportamiento de la familia Misquennet como consistentes con episodios disociativos colectivos, pero señaló que las pruebas físicas sugerían factores externos que escapaban a la explicación psiquiátrica convencional. El último testimonio provino de Ezequiel Portuoz, jardinero jubilado del cementerio que había mantenido los jardines conmemorativos de Olden Creek durante 37 años. Portuoz relató que, a partir de abril de 1951, encontró con frecuencia pequeños juguetes y retazos de tela sobre las tumbas de niños. Los objetos aparecían de la noche a la mañana y siempre se colocaban exactamente en el centro de cada lápida. Al ser retirados, reaparecían a los pocos días, a veces en mayor cantidad. Los registros detallados de Portuoz mostraban que, para julio de 1951, se habían visitado las tumbas de 43 niños. El cruce de estos registros con los testimonios de los testigos reveló que los 43 nombres coincidían con los destinatarios del correo enviado desde la casa Misquennet, según lo documentado por el director de correos Vance. En noviembre de 1951, la Policía Estatal de Massachusetts creó un grupo de trabajo especializado para investigar el caso Misquennet y los incidentes relacionados. Dirigido por el teniente coronel Bartolomé Ashcroft, el equipo incluía especialistas forenses, médicos forenses y agentes federales de la recién creada Oficina de Investigación de Fenómenos Anómalos. El primer objetivo del grupo de trabajo fue excavar la propiedad Misquennet para localizar evidencia física. El georradar detectó múltiples anomalías bajo los cimientos de la casa, incluyendo lo que parecía ser una red de túneles que se extendían aproximadamente 15 metros en varias direcciones. La excavación reveló un complejo sistema de cámaras subterráneas, construido con técnicas profesionales de albañilería, incompatibles con la construcción residencial típica. Las cámaras contenían 47 maniquíes de tamaño infantil, a cada uno de los cuales le faltaban partes del cuerpo. Los maniquíes estaban dispuestos en círculos concéntricos alrededor de una plataforma central donde los investigadores encontraron los restos de un peluche más grande, completamente desarmado. El análisis químico reveló que los maniquíes habían sido tratados con los mismos conservantes hallados en el almacén de la fábrica textil. La doctora Evelyn Gritorne, arqueóloga textil de la Universidad de Harvard, examinó los maniquíes y determinó que se fabricaron entre 1920 y 1925. Los métodos y materiales de construcción sugirieron que originalmente eran modelos de exhibición para un fabricante de ropa infantil. Cada maniquí tenía pequeñas inscripciones en latín, posteriormente traducidas como variaciones de que descansen en paz y que duerman. El grupo de trabajo obtuvo autorización judicial para exhumar cuerpos de los jardines conmemorativos de Olden Creek, centrándose en tumbas de niños que habían recibido misteriosos juguetes. De las 12 exhumaciones realizadas, 8 revelaron condiciones anómalas. Los ataúdes contenían objetos adicionales que no estaban presentes en el entierro, retazos de tela, partes de muñecas y, en 3 casos, peluches completos que coincidían con los juguetes encontrados en la casa Misquennet.
El agente federal Tobias Blackmore, asignado al caso desde Washington, informó que se habían documentado incidentes similares en 17 estados desde 1935. El patrón se presentaba en familias con un solo hijo que presentaban cambios de comportamiento, seguidos de muertes inexplicables de miembros de la comunidad y, finalmente, la desaparición de la familia. En cada caso, la menor desaparecida era una niña de entre 8 y 14 años. El equipo de investigación consultó con el Dr. Mordecai Saltonstall, investigador de folclore de Salem State College, quien identificó paralelismos históricos en los registros de juicios de brujería europeos de los siglos XVI y XVII. El Dr. Saltonstall observó que varios casos documentados involucraban a niños que supuestamente poseían la capacidad de transferir esencia vital entre objetos animados e inanimados. Estos casos generalmente terminaban con la desaparición del niño y el descubrimiento de artículos domésticos que contenían almas atrapadas. El contador forense Clarence Blackwood rastreó los registros financieros de la familia Miskennet y descubrió irregularidades significativas. Entre 1948 y 1951, Conrad Miskennet realizó pagos regulares a una empresa registrada como Perpetual Rest Enterprises, cuya investigación reveló que era una fachada para una red de individuos involucrados en el tráfico ilegal de restos humanos y muestras médicas. El grupo de trabajo entrevistó al Dr. Ezequiel Asford, médico jubilado que ejerció en Olden Creek de 1920 a 1948. El Dr. Asford reveló que Agnes Miskennet le había contactado en 1947 para solicitarle la documentación médica de su hija Cora, quien presuntamente había resultado herida en un accidente. Cuando el Dr. Asford examinó a la niña, no encontró evidencia de lesión, pero observó que sus signos vitales no se ajustaban a los parámetros fisiológicos normales. El análisis químico de muestras de suelo de la propiedad Miskennet reveló concentraciones elevadas de fosfato de calcio, lo cual es consistente con la presencia de fragmentos óseos. El patrón de distribución sugirió que se había enterrado sistemáticamente material orgánico en toda la propiedad durante varios años. Pruebas adicionales identificaron rastros de ADN humano en al menos 12 individuos diferentes, ninguno de los cuales pudo coincidir con los registros existentes. El equipo de investigación descubrió una serie de cartas en la casa Miskennet, escritas a mano por Cora, pero dirigidas a niños que habían fallecido en Olden Creek entre 1935 y 1950. Las cartas describían un proceso para ayudar a los perdidos a encontrar el camino a casa, y mencionaban lugares específicos donde podían descansar seguros. La comparación de estos lugares con el sistema de cámaras subterráneas reveló correlaciones exactas. El informe final del teniente coronel Ashcroft, presentado en febrero de 1952, concluyó que el caso Miskennet representaba una compleja conspiración criminal que involucraba a múltiples individuos y se extendía por varias décadas. Sin embargo, el informe reconocía que los métodos de investigación convencionales no habían logrado explicar las pruebas físicas ni localizar a los familiares desaparecidos. La investigación oficial del caso Miskennet concluyó en marzo de 1952 con la publicación de un informe exhaustivo de la Policía Estatal de Massachusetts. El documento, clasificado como confidencial hasta 1977, detallaba el descubrimiento de pruebas que vinculaban el caso con una red más amplia de fenómenos inexplicables en Nueva Inglaterra. Tras la conclusión de la investigación, la propiedad Miskennet fue confiscada por el Estado y designada como zona restringida. Las cámaras subterráneas fueron selladas con hormigón y la casa fue puesta bajo vigilancia continua. A pesar de estas precauciones, el personal de seguridad reportó constantes actividades anómalas, incluyendo ruidos inexplicables, fluctuaciones de temperatura y la aparición de pequeños objetos en lugares que habían sido registrados exhaustivamente. En 1953, los jardines conmemorativos de Olden Creek se cerraron temporalmente después de que los encargados del terreno descubrieran que varias tumbas de niños habían sido alteradas desde dentro. Los ataúdes mostraban signos de presión interna y, en 4 casos, la ropa de entierro había sido reemplazada por prendas idénticas de diferentes tallas. El cementerio permaneció cerrado durante 6 meses mientras los investigadores intentaban determinar la causa de las alteraciones. El Dr. Cornelius Fairbeater, veterinario del condado, continuó documentando muertes de animales en la zona de Olden Creek hasta 1955.
Sus registros mostraron una disminución gradual de los incidentes y el último caso confirmado ocurrió en septiembre de 1955. Los animales afectados se encontraron en lugares cada vez más distantes, lo que sugiere un patrón de expansión geográfica que finalmente se extendió más allá de los límites del condado. El destino de los miembros de la familia Miskennet seguía siendo desconocido. Sin embargo, entre 1952 y 1960, los departamentos de policía de Nueva Inglaterra recibieron informes de avistamientos de una niña que coincidía con la descripción de Cora Miskennet. Estos informes describían constantemente encuentros con una niña que parecía estar buscando algo, a menudo encontrado cerca de cementerios o edificios abandonados. En 1958, la ciudad de Millbrook, Vermont, experimentó una serie de muertes inexplicables similares a las documentadas en el condado de Grace. Las víctimas fueron encontradas agarrando pequeños objetos de tela y las autopsias revelaron los mismos depósitos cristalinos en el tejido cardíaco. La Policía Estatal de Vermont consultó con el teniente coronel Ashcroft, quien confirmó las similitudes con el caso Miskennet. Los incidentes de Millbrook llevaron al descubrimiento de una granja vacía que albergaba un taller equipado para la fabricación y reparación de juguetes. El espacio de trabajo contenía cientos de peluches y muñecas desmanteladas, dispuestas en el mismo patrón en espiral que se encontró en la casa Miskennet. Sin embargo, no se localizaron ocupantes y la propiedad no mostraba indicios de haber estado habitada recientemente. El agente federal Tobias Blackmore creó una base de datos nacional para rastrear incidentes similares en todo Estados Unidos. Para 1962, la base de datos contenía informes de 37 estados, con un total de 847 casos documentados de muertes inexplicables y menores desaparecidos. El patrón se mantuvo constante, familias con una sola hija presentaban cambios de comportamiento, seguidos de muertes en la comunidad y, finalmente, la desaparición de la familia. En 1971, la casa Miskennet fue destruida por un incendio durante una inspección de rutina. El incendio se produjo a pesar de la ausencia de electricidad y calefacción, y los investigadores no encontraron evidencia de incendio provocado ni de ignición accidental. Se informó que las llamas ardían con colores inusuales, produciendo humo con olor a formaldehído y tela vieja. El terreno de la antigua casa Miskennet permaneció vacío hasta 1983, cuando el Estado autorizó su venta a una promotora privada. La construcción de una nueva urbanización comenzó en 1984, pero se abandonó después de que los trabajadores reportaran fallas en el equipo y el descubrimiento de cámaras subterráneas adicionales no documentadas en la investigación original. En 1990, la Sociedad Histórica del Condado de Grace intentó recopilar un registro exhaustivo del caso Miskennet utilizando documentos gubernamentales desclasificados y testimonios de testigos. El proyecto se interrumpió después de que los investigadores reportaran haber experimentado efectos psicológicos inusuales, incluyendo sueños vívidos con voces infantiles y olor a conservantes químicos. El avance más reciente del caso ocurrió en 2003, cuando las renovaciones en los jardines conmemorativos de Olden Creek revelaron una sección previamente desconocida del cementerio que contenía 43 tumbas sin marcar. Las tumbas contenían ataúdes de tamaño infantil, cada uno con un animal de peluche completo en lugar de restos humanos. Los juguetes coincidían con la descripción de los objetos encontrados en la investigación de Miskennet, y la datación por carbono confirmó que habían sido enterrados entre 1950 y 1955. El caso Miskennet sigue oficialmente sin resolverse. La evidencia acumulada sugiere un patrón complejo de eventos que involucra a múltiples individuos y que abarca varias décadas. La evidencia física documentada por los investigadores se ha conservado en archivos federales, pero no se ha proporcionado una explicación definitiva de los fenómenos anómalos observados durante la investigación. Los expedientes del caso permanecen clasificados en las más altas esferas de las fuerzas del orden, con acceso restringido a agencias federales especializadas. La postura oficial sostiene que las muertes fueron resultado de una sustancia tóxica no identificada y que se presume que los familiares desaparecidos han fallecido. No se han autorizado más investigaciones y el caso se considera cerrado a la espera de nuevas pruebas. La zona de Olden Creek continúa bajo vigilancia por parte de las autoridades estatales y federales, pero no se han reportado novedades significativas desde 2003.